Continuamos con el tema de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Recordemos que la función exponencial es de la forma a la x, donde la a es un número real y siempre es un número real positivo, con ese número positivo diferente de 1. Recordemos que hay una característica especial también con respecto a esta base a. Si esa base a está entre 0 y 1, nuestra función exponencial resulta ser decreciente. Y si la base es mayor que 1, resulta ser una exponencial creciente, como lo pueden observar acá. En este caso, nosotros tenemos aquí representada la función exponencial f de x igual a la x. Este símbolo significa elevado. Notemos conforme cambiamos el valor de la base lo que sucede. Y vean la función. Si la base es un número menor entre 0 y el 1, note que la función exponencial que estamos obteniendo resulta ser decreciente. ¿Ok? Comienza a decrecer. Y noten también que esta función exponencial siempre está cortando aquí el eje de la y en el valor de 1. Si el valor de la a sigue entre 0 y 1, ella sigue siendo decreciente. Si a alcanza el valor de 1, ¿cuál es el problema? Que esto no es una función exponencial, se convierte en una función constante. Porque cualquier potencia, bueno, 1 elevado a, a cualquier exponente, 1 a la 1 es 1, 1 a la 2 es 1 por 1, 1. Bueno, al final lo que obtenemos es una recta horizontal. Entonces la base a sí tiene que ser distinto de 1 para que sea una exponencial. Si no, sería una función horizontal y eso sería una función constante. Ahora bien, si la base a es mayor a 1, ¿qué pasa con la exponencial? Comienza a crecer. Vean que si la base es 1,2, ya la función se vuelve creciente, pero aún así sigue intersecando el eje de las y en el valor de 1. Noten que aumentamos el valor de a. ¿Qué es lo que está pasando cuando aumentamos el valor de a? Entre mayor el valor de a, lo que pasa es que nuestra función exponencial está creciendo más. Ahora, otra característica que tenemos que tener claro de la función exponencial es que no importa si a es mayor a 1 o entre 0 y 1, siempre pasa pegadita al eje de las x. Como notarán acá, parece que la función viene prácticamente pegada al eje de las x. Si hacemos un pequeño aumento de cómo se ve esta expresión, vamos a ver. Noten aquí cómo está la función. Vamos a seguir aumentando. Noten que en realidad está separada, no la está tocando. Vamos a seguir aumentando. Notarán cómo en realidad ella no está cortando el eje de las x, simplemente pasa cada vez más cerquita de ella, pero no lo está cortando. Volvimos a aumentar, vuelvan a notar que efectivamente no está tocándolo. Vean que ahí sigue y no lo está tocando. Simplemente entre más nos movemos en este caso hacia el menos infinito, la función pasa cada vez más pegada al eje de las x, pero en realidad nunca la llega a intersecar, o sea, nunca la llega a tocar. Por eso se dice que la función exponencial tiene una asíntota en el valor del eje de las x. Una asíntota es una línea a la cual la función pasa muy cerca, pero no la llega a superar. ¿Ok? Seguimos notando, vean que conforme me muevo más a la izquierda, la función exponencial cada vez está más cerca del eje de las x. Se acerca, se acerca, se acerca. Cada vez es más. Así podemos seguir cualquier cantidad de valores. Cada vez está más cerca, ¿cierto? Más cerca. Pareciera que ya la tocó, que ya la toca. Pero si nosotros en esta parte volvemos a hacer un aumento, vean aquí donde lo hacemos. Y otra vez hacemos el mismo recorrido. Otra vez vemos que no está pegado y conforme nos movemos a la izquierda vuelve a estar cada vez más cerca.
Pero seguimos el proceso y resulta entonces que la función exponencial nunca llega a tocar el eje de las x. Por eso nosotros podemos asegurar que en el caso de las funciones exponenciales, la función tiene una asíntota, o sea, pasa muy pegada al eje de las x, pero nunca la llega a tocar. ¿Ok? Eso es una característica. Si la A está entre 0 y 1, es decreciente, pero igual, ella empieza a decrecer, pero se acerca al eje de las x, pero nunca lo llega a tocar. O sea, se acerca, pero no lo llega a cortar. Entonces son características importantes que debemos tener presente de la función exponencial. Entonces, tomemos nota. Si la A está entre 0 y 1, es decreciente. Si es mayor a 1, es creciente. Ahora bien, la función logarítmica tiene propiedades también muy similares. Por ejemplo, como podemos observar acá, una función logarítmica, la función logarítmica tiene las siguientes características, de igual forma que la exponencial. Bueno, aquí no están resumidas, pero básicamente son las mismas. La función logarítmica se expresa generalmente de esta forma, logaritmo de x en base b. En lo que está aquí, nosotros lo conocemos como argumento. La b se conoce como base. ¿Ok? La función logarítmica tiene las siguientes características. Igual que la exponencial, la base tiene que ser un número positivo. Debe pertenecer a los reales positivos. No puede tomar el valor de 1. E igual que en la exponencial, si la base es un valor entre 0 y 1, la función exponencial resulta ser decreciente. En cambio, si la base es mayor a 1, la función logarítmica, en este caso, resulta ser creciente. Entonces, notemos esa afirmación. Si la base le damos valores mayores que 1, ella se mantiene en forma creciente. ¿Ok? Pero si la base le damos el valor de 1, desapareció como función. Por eso decimos, la base debe ser distinta de 1. Y si la base toma valores menores que 1, ella se vuelve decreciente. Ahora, otra característica importante que debemos notar es que la función exponencial, sea creciente o sea decreciente, está cortando el eje de las x en el valor de 1. Entonces, la función exponencial siempre corta el eje de las y en 1, o sea en 0, 1. La función logarítmica corta siempre el eje de las x en 1,0. En el valor también en ese caso de x, valor igual a 1. Igual que en el caso de la función exponencial pasa muy pegadita al eje de las x, o sea, tiene una asíntota con respecto al eje de las x. En cambio, la función logarítmica pasa muy pegadita pero al eje de las y. Se dice que la función exponencial y la función logarítmica son inversas mutuamente. ¿Ok? Por eso es que ese comportamiento, todos los puntos se invierten y la función exponencial es asíntota con respecto al eje de las x y la función logarítmica es asíntota con respecto al eje de las y. Entonces, notemos las características. Otra característica importante que podemos notar de cada una de las funciones son las siguientes. Noten que la exponencial, si la base es positiva, o si e mayor a 1 o menor a 1, el dominio de ella siempre son los números reales, son todos los números. En cambio, su ámbito, como nunca llega a tocar el eje de las x, su ámbito son todos los reales positivos, solamente los números en y positivos. En cambio, la función logarítmica es lo contrario. Su dominio van bien, como no llega a tocar nunca el eje de las y, su dominio siempre es de 0 a más infinito, o sea, su dominio son los reales positivos. ¿Y quién es su ámbito? Noten entonces que su ámbito en realidad es todo el recorrido del eje de la y. Esto sigue creciendo, entonces todo esto desde menos infinito hasta más infinito es su... Veámoslo acá, aquí se puede notar mejor. Seguimos subiendo y subiendo y subiendo, entonces viene desde menos infinito hasta más infinito. Entonces quiere decir que el dominio de la logarítmica son los reales positivos y su ámbito son los reales. En cambio, en la exponencial, su dominio son los reales y su ámbito son los reales positivos. Consistente a las funciones inversas, que el dominio y el ámbito se invierten. ¿Ok?